Sí, pueden tomar sus asientos. Vamos a empezar la segunda sesión de hoy. Que se anuncian dos ponencias sobre Aura, creo. Primero va a intervenir el profesor Eduardo Ramos Izquierdo. Bueno, vamos a empezar la segunda mesa. ¿No se oye? No. El otro. Ese sí se oye, ¿no? Bueno, a mí no me gusta. No le cae bien. Entonces, en esta segunda mesa va a intervenir en primer lugar el profesor Eduardo Ramos Izquierdo, que nació en la Ciudad de México y que desde 1977 está radicado en París, donde hizo un doctorado en literatura sobre Mallarmé y Paz. También un DA en Ciencias Políticas y un doctorado en Musicología. Obtuvo su habilitación en el año 2002 en la Universidad de Montpellier, su calificación en 2003. Ha enseñado literatura hispánica y hispanoamericana, iconografía, intertextualidad, interculturalidad, desde los años 80 hasta la fecha en varias universidades francesas, en París, en la Sorbona, Saint-Étienne y Limoges. Actualmente es el catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad París-Sorbonne. Además de su extensa, muy larga carrera como investigador, también es poeta. Su último libro, Poesía y Poética, 1978-2010, se publicó en el año 2010. Entonces, con ustedes, el profesor Eduardo Ramos Izquierdo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha, no, verdad? Entonces tomaremos el otro, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Lo cortés no quita lo valiente. Quisiera rápidamente darles gracias a Lucelena, ¿verdad?, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, ¿no? Eso también me ha permitido recapacitar un poco sobre ciertos cursos que he dado sobre Carlos Fuentes en el pasado, y me di cuenta que nunca escribí algo sobre Carlos Fuentes, y este es un buen motivo para organizar esas ideas y precisamente proponer algo ya escrito, ¿no? Ayer en la tarde hubo un momento, yo creo, bastante intenso hacia el final de la jornada. Le pedí permiso al presidente para hacer un breve comentario, porque yo creo que aparecieron muchas cosas muy interesantes a partir de lo que Liliana dijo y lo que, bueno, Sara ya no está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hablamos un poco también de esa noción de palabra y poder, y ciertamente, bueno, Carlos Fuentes es un hombre de poder en la literatura, ¿no? Y eso es importante hacerlo notar, ¿no? Aparecía una segunda idea que yo rápidamente evoqué, no es decir, los supuestos hijos de Carlos Fuentes, ¿no?, o los hijos de Alfonso Reyes, o los hijos de Octavio Paz, o los hijos de alguien, ¿no? Entonces yo creo que lo más interesante es que quizá olvidemos eso, ¿no? Y Carlos Fuentes es una gran época, Octavio Paz lo fue, Alfonso Reyes también, ¿no? Y entonces que nos olvidemos de esas genealogías que quizás no son tan importantes, ¿no? Y hay otras cosas mejores, ¿no? Bueno, voy a estar, ahora entro ya directamente en la materia, ¿no? Tenemos al presidente a las 13:15, yo hablaré 22, 23 minutos no más o menos lo tengo cronometrado, ¿no? Y desde luego, bueno, quisiera decir rápidamente algo, ¿no? Hay las implicaciones de estar en una última mesa, ¿no? La quinta, ¿no? Hay una acumulación de informaciones y propuestas, ¿no? También yo he estado observando y he estado escuchando con mucho placer y con mucho interés varias ponencias, por no decir todas, ¿no? Y en particular yo creo que hay un trabajo colectivo que se hace a lo largo de un coloquio, ¿no? Y un coloquio también organizado, ¿no? En particular, después de escuchar a muchos colegas, voy a hablar quizá de 2 o 3 ponencias que intervienen directamente en lo que yo voy a decir, ¿no? Entonces, en esta parte que sería la que nos toca a algunos de hablar de Aura, ¿verdad?, a mí me toca una especie de hablar después de la construcción que hizo Maya Mineman,
Después de la revisión que hubo al mismo tiempo que se trataba Aura y se trataba la muerte de Artemio Cruz, ¿verdad? Y antes de la consolidación que va a hacer Rafael Orea Franco, ¿verdad? Como que yo quedo en una etapa intermedia y con esta lectura, ¿no? Uno siempre tiene el temor cuando está uno hacia el final del Congreso y trata uno de evitar repetir lo que ha sido dicho y sobre todo lo bien dicho, ¿no? Entonces quizá haré alguna alusión a lo dicho, pero trataré de hacerlo de una manera crítica, ¿no? Bueno, con respecto a lo había hablado ayer con Klaus, ¿verdad? Que me había parecido extremadamente interesante su ponencia. Entonces él evocaba desde luego el principio de duda que hay en Todorov, ¿no? Y él sustituía y nos proponía un término que es el término de indeterminación, ¿no? Después él proponía un sistema que está hecho a partir de dos sistemas, un acto incompatible con respecto a las leyes y la cuestión de la solución o no, ¿verdad? A partir de un sistema 1 que sería realista, un acto incompatible que pasamos al sistema 2, ¿no? Y mencionaba también una cosa que me parece muy interesante, lo ficcionalmente verdadero. Entonces, todas estas categorías, ¿verdad?, pasaré a otras después, me hacen reflexionar, si quieren ustedes, en una lectura que yo hago desde hace algunos años de lo fantástico, basado un poquito con ciertos autores franceses, yo recordaría rápidamente algunos, como son, por ejemplo, bueno, desde la vieja traducción de Castex, ¿sí?, para citar a alguien, ¿no? Citaré simplemente los textos y los años, ¿no? Anthologie du Conte Fantastique, Français, el 63, leyendo siempre a Caillois, ¿verdad?, Anthologie du Fantastique del 66, Louis Vax, L'art et la littérature fantastique del 60 y su libro más reciente, La seducción del étrange en el 87, y desde luego nuestro querido Todorov, ¿verdad?, Introducción a la literatura fantástica. Recuerdo también un poquito a Bessières y a Fabre en el 74-92, ¿no? ¿Por qué menciono esto, verdad? Porque en el fondo yo encuentro una serie de puntos en común precisamente con lo propuesto por Klaus, ¿verdad? Y lo que encontramos en estos, digamos, estudiosos de lo fantástico, ¿sí? Y desde luego nos encontramos Malraux lo hacía de una cierta forma, es decir, nos encontramos una situación en donde sucede algo extraño y aquí recurrimos siempre a lo freudiano, ¿verdad?, a la palabra unheimlich, ¿verdad?, que precisamente después, no sé, por aquí hay un British, ¿no?, hay dos British, que se podría traducir quizá como uncanny, ¿verdad?, y que yo tengo la tendencia a traducir en francés, bueno, yo y muchas otras personas, Florence me corregirá, que sería lo bizarre, ¿no?, étrange, ¿no?, en español sería extraño, ¿no? Entonces tenemos una situación en la que sucede esto, lo unheimlich, lo uncanny, etcétera, y a partir de este momento todo cambia. Y es un poco este esquema que en cierta manera funciona para bastantes textos literarios y que ha motivado, digamos, lecturas fantásticas recientes, ¿no? Hace rato se habló y con mucho interés, me parece también muy interesante, lo que se dijo sobre Rosalba Campra, ¿no? Es decir, ella busca más lo fantástico a través del lenguaje mismo. Entonces, yo soy muy amigo de Rosalba, la he invitado un par de veces a París, ¿no?, y hemos visto precisamente que también, sobre todo con Cortázar, ¿verdad?, porque es muy cortázariana, hay ese fantástico que brota, por ejemplo, a partir de Lejana, ¿sí?, donde todo brota a partir de un juego de palabras, ¿no? Entonces, extremadamente interesante, digamos, como punto de entrada. Ahora, Klaus es de origen alemán, yo tengo un poquito de sangre alemana también, entonces lo que me gusta de los alemanes en los coloquios es que uno puede estar de acuerdo y disentir. Entonces yo voy a disentir contigo en varias cosas, ¿no?, y ahorita verás en qué, ¿no? Hay una cuestión también que me parece muy interesante, lo que tú hablabas también es el género cuento, ¿no?, que hay una intensidad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no?, que se presta más a lo fantástico, ¿sí? Después mencionabas lo alegórico metafísico, ¿no? Entonces, bueno, este es un capítulo interesante, pero también, por ejemplo, yo me encontraba mucho en Arreola, ¿no?, que había estas lecturas fantásticas, al mismo tiempo podían ser alegóricas, ¿no? Evocaste lo gótico, que en Fuentes será particularmente interesante e importante, ¿verdad?, no así en Cortázar, ¿verdad?, y desde luego lo intertextual, ¿no?, citando lo que el mismo Fuentes dice, ¿no?, recordando James, ¿verdad?, Henry James, de Aspern Papers, ¿no?, de Pushkin, ¿verdad?, y hablaste en determinado momento de Mérimée, también, de Hill, ¿no? Hablaste de Chuck Moll como nuestra colega aquí en la mañana, entonces tú proponías una lectura de Chuck Moll que la volviste un poquito a repetir, ¿no? Decías tú que no te parecía que Chuck Moll fuera, el indio al final fuera Chuck Moll. Entonces, porque para ti cambiaba de estadio, ¿no? Yo lo veía diferente, yo lo veía como una animación del estatua, digamos este viejo tema fantástico de la animación del estatua. Y me parece interesante en Fuentes la introducción de esto porque es lo que cambia la cosa, ¿no? Es decir, la novedad de Fuentes es el elemento precolombino integrado dentro de múltiples relaciones de lecturas fantásticas posibles, ¿verdad? Y aquí yo me iría a una especie de vertiente en la que recuperaría yo a Darío,
Por ejemplo, Darío, que no es mexicano, pero escribe un texto mexicano interesante al final del 15 que se llama Huitzilopochtli, con una grafía que no es la misma de nosotros, pero finalmente el texto en lo que habla más bien del ritual de Coatlicue, ¿no? Hay una recuperación de un dios azteca, ¿no? Pacheco lo hace, ¿verdad? Lo dejaría para que Edito hablara mejor de esto, ¿no? Y lo acercaba yo mucho, digamos, Chacmol a Poniatowska, Elena Poniatowska con Coatlicue, ¿no? Donde veíamos que hay una serie de escritores mexicanos que recuperan esta tradición de dioses precolombinos y lo integran, digamos, dentro de una literatura que puede o no ser fantástica, ¿sí? Ahora, para mí, yo interpretaba, digamos, el Chacmol, lo interpreto de la manera siguiente. Yo estaría más bien de acuerdo en que el Chacmol al final se convierte en el indio. Sería Chacmol, yo lo identificaría con él. Segunda cosa, yo daría dos lecturas que sería la siguiente. Una lectura gay, ¿sí? Un poquito interesante porque, bueno, este indio al final, ¿verdad? Es un indio polveado y que se pinta, ¿sí? Y que en cierta forma también aquí recuperaría también el tema del doble, porque vemos que es un viejo tema, tú hablas del doppelgänger, ¿no? Entonces, bueno, el tema del doble también que aparecería aquí, porque es una especie como de doble escondido del mismo Filiberto y del mismo, más tarde veré con Felipe, ¿no? Que se presenta, y en la literatura fantástica siempre hay ese temor que puede estar en Maupassant o en otros escritores del miedo de la substitución, es decir, ese personaje que se aparece como el doble, que puede ser William Wilson o puede ser Maupassant, llega el momento que sustituye, pues, al personaje. ¿Y qué es lo que pasa con el cuento, como yo lo leo de Fuentes? Es que precisamente Chacmol se convierte en ese indio nutrido por el agua que él mismo provoca, y entonces finalmente logra el desplazamiento, porque Filiberto va a ahogarse, se escapa a Acapulco, ¿no? Y quien ocupa su lugar y quien se vuelve el poseedor de todo es él, y como tú lo decías, y aquí estaría yo totalmente de acuerdo, lo pone en el lugar donde él había estado enterrado, ¿no? Es decir, el burlador burlado, o como tú lo llamabas, la serpiente que se come la cola. Entonces era un poquito la interpretación que yo daba y que además me sirve a mí precisamente para lo que ya nos interesa, que es pasar a Aura. Es decir, en Aura yo veía también una serie de elementos y yo trabajo Aura precisamente a partir de una idea que es la siguiente, ¿no? ¿Por qué he hablado de Aura? Entonces vivimos en la época internet, ¿no? Google en este momento, en esta mañana, arrojó alrededor de 832,000 resultados en menos de 35 segundos. Es decir, no nos va a dar tiempo toda la vida de leer ni siquiera una ínfima parte de lo que Google nos propone, ¿no? ¿Por qué hablo de Aura, verdad? Es una obra que me parece que resiste el tiempo y resiste la lectura, ¿sí? Y además me parece muy bien que un homenaje a los 50 años de su publicación, en los que ya hay 50 años de crítica, porque Aura ha tenido muchísima crítica, también esto plantea una cuestión rara también, ¿no? ¿Se puede decir algo que no haya sido dicho de Aura? Vamos a ver, ¿no? El 62, bueno, Fuentes tiene 33, 34 años de edad. Hace un momento nos decían, y esto lo recupero de alguien que lo decía, que es un año particularmente tenso e intenso, ¿no?, para Fuentes, ¿no? Y este tema, el coloquio también muestra la importancia, quieren ustedes, de este año y también de la obra de Fuentes, que para mí en lo personal son las obras que marcan el panorama de la literatura mexicana, digamos, y que son las obras más intensas, a mi modo de ver, de la juventud de Fuentes, y son las que siempre me han gustado, ¿no? Ahora, mi lectura, como yo sí lo reconozco directamente a través de los años, ¿verdad?, ya no me defiendo de decirlo, ¿no? Nosotros leemos desde nuestra subjetividad, siempre. ¿Desde dónde leemos? Desde nuestra experiencia de lectura, de nuestra experiencia de la vida misma, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de lectura que yo propongo hoy? A partir de los términos ecos y reflejos, ¿no? Es decir, voy a tomar estas dos palabras, ¿verdad?, que me funcionan, si quieren ustedes, para lo sensorial, que sería lo sonoro, y lo visual, que me permiten como términos operativos, ¿verdad?, tratar de buscar una serie de formas de indagación del texto, ¿verdad?, y son términos conductores de una reflexión, ¿no? Esto lo pienso yo declinar en la ponencia, bueno, cuando ya esté escrita, porque yo confieso, como tú, nada más que, Klaus querido, que tú ya estabas más cerca del Sein, yo estoy más cerca del Werdensein, ¿no? La mía está menos hecha, ¿no? Entonces, esta lectura yo la propongo como eco y reflejo del autor mismo, la novela Aura como un sistema de ecos y reflejos, y también que pueden ser de naturaleza formal, léxica, de composición de personajes, pero también de contenidos y símbolos. Me interesa particular también lo enunciaré de metaficción, ¿no? Es decir, hay una producción, el personaje de Aura también es alguien que está siendo reflejo de alguien, lo veremos en unos momentos más, así como la escritura de la novela y el manuscrito también se plantean como eco y reflejo, ¿no?
Ya hemos dicho, bueno, el lugar de la obra de Fuentes, ¿no? Entonces voy a resumir aquí lo que había pensado decir, porque ya se ha dicho, ¿no? Entonces a mí me parece importante esta obra porque es la faceta de Fuentes, que es una vertiente de la prosa de ficción que contrasta con la parte histórica, ¿no? Con la novela histórica, ¿no? A mí en lo particular, bueno, es la parte que más me interesa por mis gustos personales, no literarios, ¿no? Yo soy un fanático de la literatura fantástica, tanto como lector, ¿verdad?, como también como profesor de alguna manera, ¿no? Ahora, lo que yo propongo, ¿verdad?, es precisamente eso, que esa otra vertiente, en el caso de Aura, y en particular en Aura, funciona como una especie de núcleo de la obra fantástica en Fuentes, ¿verdad?, y que hay algo de un molde fantástico con una serie de elementos que trataré de deslindar, ¿verdad?, y que se repiten, porque yo lo veía en la mañana precisamente con las ponencias de nuestras colegas, ¿verdad?, donde nos encontramos ya con una serie de ecos, la imagen del retrato, en fin, otras cosas, ¿no? Fuentes ha tenido una recepción crítica muy afortunada, ¿verdad? Y aquí diría lo siguiente, ¿no? En 1962 se le acusó de plagio, ¿sí? Lo que es espantoso, ¿verdad? Y lo cual mostró, ¿verdad?, lo que pasa siempre con la gente que es potente, fuerte y original, ¿verdad? La envidia, que es la envidia estólida, de la total estolidez, ¿no? Es decir, un gran escritor había que atacarlo de alguna manera y se hacía de esa forma, ¿no? Recientemente tuvo una recepción también que fue, lo hablaré rápidamente, ¿no?, la ultraderecha, que trató a Aura de sacrílega. Entonces eso me pareció magnífico. ¿Por qué? Porque se incrementó interés por la lectura de Aura, todo el mundo se puso a leer a Aura y aumentaron también sus ventas. Y eso me parece muy bueno, ¿no? Es decir, los críticos muchas veces leemos a un autor, y Fuentes lo ha sido un gran autor, ¿verdad?, y que nos dan también, nos crean rivalidades, ¿no? Es decir, uno es Gongorino que Bediano, ¿no? Bueno, implica también, si quieren ustedes, el tratar de agotar, ¿no? Yo veo muchos colegas que tratan de agotar a algún autor, es imposible. Uno mismo no se agota, incluso con las pequeñas cosas que uno hace, ¿verdad? Y también las cuestiones de posesión, ¿no? Yo siempre he creído que un autor no es de nadie, un autor es de todos, ¿sí? Entonces son cosas que yo defiendo muchísimo, ¿no? Carlos Fuentes, un par de cosas nada más en cuanto a lo biográfico para pasar directamente si quieren ustedes, a lo analítico, ¿verdad? Carlos Fuentes, que ocultaba mucho que nació en Panamá, ¿no? Porque, digamos, en una época en México no se podía decir que alguien había nacido en Panamá, ¿sí? Entonces era perfectamente mexicano, ¿no? Es terrible, ¿no? Carlos Fuentes, figura de poder, ¿no? Y un hombre muy polémico, muy canchero, ¿eh? Porque Carlos Fuentes tenía esa capacidad de ser canchero, ¿no? Carlos Fuentes, que me interesa como francófilo, Carlos Fuentes como winner, ¿no? Es decir, un gran winner. Ayer en el panorama fotográfico lo vimos, es decir, tuvo casi todo lo que se puede tener. Carlos Fuentes, desde luego, es la tercia de haces del boom, con un colombiano y un peruano, ¿no? Alternativamente amigos, cómplices, rivales. Carlos Fuentes, de pronto el loser, ¿no? Porque no tuvo el premio Nobel, ¿sí? Entonces yo lo interpreto de la manera siguiente. Carlos Fuentes ya forma parte del grupo de Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y quizá other few que nunca tuvieron el premio Nobel. Qué honor de ser loser así, ¿no? Bien, algunos parámetros del texto de Aura, ¿verdad? Se luego muy interesante la polisemia de la palabra aura, ¿verdad? Pero paso directamente, ya se ha trabajado mucho, así quieren ustedes lo genérico, ¿no? Es una novela breve, 52 páginas en Era, 27 cuartillas, 27 folios, yo lo tengo en páginas A4, ¿verdad? Alrededor de 65,000 caracteres, y leída por Carlos Fuentes en YouTube dura 87 minutos con 13 segundos. Lo cual desde luego nos permite reflexionar sobre la novela breve, ¿verdad? La novela breve, que tiene esa gran ventaja, ¿no? Es un texto que por su densidad, bueno, se acerca mucho al cuento, por su extensión permite ser leída de un tirón, ¿no? Desde luego ese aspecto no lo voy a tratar hoy, sino trataré, si quieren ustedes, el de la novela fantástica, ¿no? Pasaré con algunos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, el primero que me parece interesante evocar es el del narrador, ese tú, ¿verdad? Ese tú que se vuelve esa voz narradora que es al mismo tiempo imperativa, que anticipa, que conmina, ¿verdad?, de alguna manera herencia de Butor, la modificación muy difícil, muy diferentemente trabajado por Fuentes, ¿no? Pero que también plantea la identidad, ¿quién es?, ¿no? Es el autor que le va diciendo al narrador cómo le debe ir diciendo a los personajes, ¿no? Múltiples son las interpretaciones posibles, ¿no? Los personajes, ¿no? Hay 4 personajes, 2 femeninos, Aura y su tía, y 2 masculinos, Felipe Montero y el general Llorente, ¿no? Hay otra presencia que es el conejo Saga, ¿verdad? Y un personaje menor, el criado, que es apenas evocado y nunca aparecerá en la novela. En realidad, y yo lo veo de la manera siguiente, los dramatis personae son 2. ¿Por qué no? Pues Aura y la coneja, ¿verdad?, son ecos, en el fondo, de Consuelo, ¿verdad? Son reflejos de Consuelo, ¿sí? Y desde luego sabremos al final de la historia, y todos conocemos la historia de Aura, ¿verdad?,
que al descubrir su retrato se sabe que Felipe Montero precisamente se identifica con Llorente, ¿no? Con el general Llorente. Entonces tenemos este juego de ecos y reflejos, y finalmente tenemos algo extremadamente dramático, ¿no? Que es precisamente, digamos, esta obra que es una novela corta, que es una novela fantástico, de género fantástico, que al mismo tiempo tiene elementos dramáticos muy importantes, ¿no? Y que nos dan precisamente una pluralidad de lecturas posibles y una pluralidad genérica. Me interesa mucho el espacio, ¿verdad? El espacio que evoca Carlos Fuentes, ¿verdad? Es un único, en Aura, ¿verdad? Es un único espacio principal de la Casa de Donceles. Ya dijimos algo sobre ella, pero este espacio entra dentro de una tradición fantástica y gótica, ¿no? Visto a la manera mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de la vieja casona señorial y urbana en el centro de la ciudad, un centro ciertamente degradado, pero que nos hace pensar en algo importante para Carlos Fuentes, digamos que este pasado porfiriano, ¿no? Hay algo de decimonónico en este mundo fantástico de Carlos Fuentes, ¿no? Objetos valiosos, habitaciones, hay todo un ritual para entrar, ¿no? 13, 22 números cabalísticos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se crea pues esta atmósfera fantástica, y el espacio es algo fantástico importante en la novela, ¿no? En la novela, ¿no? La trama y el tiempo tiene 5 partes, ¿no? Que tiene algo también de dramático, recuerden ustedes obras dramáticas en 5 partes, y sobre todo dada en 3 días, ¿no? Plenamente justificado ese espacio de tiempo de 3 días, ¿por qué? Porque dentro de la lógica de la novela Aura, es el tiempo en el que Consuelo puede mantener en vida a Aura. Recuerden ustedes que ella la produce, ¿no? Y llega el momento del agotamiento, en donde, bueno, se tiene que acabar, y coincide precisamente también con el mismo tiempo de la novela, ¿no? Hay una estrategia de composición que me interesa particularmente, ¿no? Es decir, es un texto construido en función de un final. Forma parte de esta poética, si quieren ustedes, de cuentos heredada de Poe y otros grandes escritores, Borges, Cortázar, etcétera, ¿verdad? Que son textos construidos en función de un final fuerte, ¿no? Texto que implica la fructificación de pistas. Es decir, no les voy a leer la serie de pistas que yo estuve minuciosamente recuperando del texto, ¿verdad? Pero que son lo que podrían ser las semillas, ¿no? Y algunas fructifican uno en ese final, que es sorpresivo, ¿no? Y texto también que exige a lo largo de su presentación, sobre todo al principio, ¿verdad?, una aceptación del lector, ¿no? Entonces, por ejemplo, no voy a mencionar todas las pistas que son semillas, ¿verdad? Bueno, las cosas que plantean la duda, pero que en el momento que lo leemos no nos damos cuenta, pero que al final después vemos que justifican plenamente porque anuncian lo fantástico, ¿sí? Y pasaría más bien a decir lo que uno como lector tiene que aceptar, ¿no? Es decir, uno tiene que aceptar inmediatamente que cuando Felipe Montero entre en la casa, ¿verdad?, va a estar en un juego de luces y sombras, y donde habrá más oscuridad y que perdurará, ¿no? Va a haber la cuestión de la temperatura, ¿verdad?, que habrá una temperatura especial en esa casa, ¿no? Va a aceptar una serie de apariciones, y en particular el momento de la aparición de Aura, que es el final de la primera parte, es un Aura con los ojos cerrados, ¿sí?, que después los abrirá, y que ese es el momento en que suscitará el amor, pues, de Felipe Montero, y lo que decidirá a Felipe a aceptar la propuesta. Ya deja de pensar menos en los 4,000 pesos que habían subido y piensa más en Aura, ¿no? Todo esto está hecho dentro de una dinámica de revelación final para el personaje lector y para el lector, ¿no? Y digo personaje lector porque en un momento más veremos que Felipe Montero es intelectual, pero al mismo tiempo es lector, ¿no? Bueno, fantástico, no hemos estado hablando, hace un momento lo dije, ¿no? Hay elementos decimonónicos que me parecen importantes en Fuentes, ¿no? Ese lado porfiriano también, ese lado también que evoca mucho en lo gótico, un poquito aristócrata burgués, ¿no? Es decir, nos encontramos con estas casas pueden ser del centro de la ciudad o de otros lugares asociados a esto, ¿no? No hablaré de los contenidos simbólicos por cuestión de tiempo, me quedan 3 minutos aproximadamente según mi cuenta, y de rituales, sino pasaré directamente, si quieren ustedes, a evocar lo que son ciertos temas que me parecen importantes, ¿no? El primero sería el tema de la creación. En este texto nos encontramos con eso, ¿verdad? Es decir, finalmente Aura es un personaje creado. ¿Creado por quién? Por Consuelo, ¿no? El tema de la creación es muy viejo, ¿no? Desde el Golem, o si quieren ustedes desde Frankenstein, o desde algún porteño, ¿verdad?, que crea personajes de las ruinas circulares, o de otro porteño, ¿verdad?, que crea a Paulina o Faustina a partir de ciertas proyecciones, o, si quieren ustedes, ¿verdad?, en el caso de Fuentes, cómo Consuelo produce a su doble joven, que puede y no puede estar o ser percibido por Felipe, ¿no? Además, bueno, hay una serie de inconsistencias, no sé qué tanto se puedan perdonar o no perdonar el caso de Fuentes, porque hay momentos en los que están juntas las dos presencias, Aura y Consuelo, otras no, ¿verdad? Bueno, en fin.
La segunda parte que me parece, el segundo tema importante sería el tema del doble, ¿verdad? Precisamente porque nos encontramos con este juego de duplicaciones, ¿no? Consuelo se duplica en Aura, y sabemos al final que Felipe es una suerte de doble de identidad del mismo general Llorente, ¿verdad? Tema también muy importante es el del intercruzamiento entre texto y realidad en la ficción, ¿no? Y más interesante aún también la variante del retrato. Es decir, de qué manera el retrato es revelador cuando Felipe Montero ve el retrato del general, ¿verdad? Y bueno, se dice a sí mismo, soy yo, ¿verdad? Encontramos aquí otro elemento fantástico importante, ¿verdad? Se pierde el límite realidad-ficción, el manuscrito anidado, como yo lo llamo, ¿verdad?, en la obra. Nos encontramos al personaje lector-escritor que rompe las barreras, si quieren ustedes, lector-escritor, todo este código, ¿verdad? Y la convergencia del manuscrito con la vida real, ¿no? Temas menores también que nos mandan directamente a la novela gótica es el tema de la mano, porque estoy precisamente pensando en la primera novela gótica, donde recuerdan ustedes esa mano que aparecía, y también declinados en otros momentos, en el caso de Fuentes, el tema de la muñeca, importante en la novela, pero no lo toco por el momento, y el tema de la máscara, ¿no? Lo fantástico en Fuentes y en este cuento me hace también pensar en otras variedades que son interesantes, ¿no? Porque se evoca lo onírico, ¿no? Esta sensación de irrealidad, ¿no? Es decir, en qué momento entra Felipe Montero, ya entra en un mundo de irrealidad que lo leemos como onírico, ¿no?, en una primera lectura. El de la brujería también y lo demoníaco, recuerden ustedes los brebajes, rituales, ceremonias demoníacas, sacrificios, ¿verdad?, que son los que realiza Consuelo, ¿no? Es decir, recuerden ustedes como el mismo general Llorente, en la parte segunda del manuscrito, recuerda todos estos elementos, ¿no? La duplicidad ya lo dije, pero también lo patológico. Es decir, esta locura, ¿no?, lo patológico, importante también dentro de la tradición de la literatura fantástica y asociada también a algo que aparece en el cuento la novela de Fuentes, que es el terror, ¿no? Ahora bien, yo me pregunto, ¿dónde empieza lo fantástico? Ese Unheimlich, ¿verdad? Montero, al entrar en la casa de Donceles, ¿entra en el mundo de lo fantástico? Entra también quizá en el mundo de la muerte, ¿no? Porque aquí empiezan, bueno, las distintas interpretaciones, ¿no? Es decir, o quizá, sabiendo el final, ¿no?, Montero entra en el mundo de lo fantástico en el momento que está leyendo el anuncio. ¿Y por qué, no? Porque nosotros sabemos que el anuncio, ¿verdad?, fue mandado a poner por Consuelo. Y es el momento que está atrapado. Porque finalmente, bueno, sabemos eso, ¿verdad?, que todo ha sido una argucia femenina, con las dotes femeninas de la brujería. En fin, recuperamos aquí una vieja tradición, si quieren ustedes, de esta mujer embrujadora, ¿verdad?, que embruja a Felipe Montero, ¿no? La creación, ¿verdad?, que está dada precisamente por Consuelo, que crea Aura, precisamente para recuperar su juventud en Aura, ese personaje, y para lograr el amor de Felipe Montero, ¿sí? Felipe Montero, que al final veremos como una reencarnación, como un doble del general Llorente, ¿no? Con lo cual, bueno, nos acercamos al final de estas proposiciones, ¿verdad? Es una historia de amor. Consuelo hechiza a Felipe, lo atrae, lo seduce. Mi proposición es lo fantástico como seducción. Felipe llega por el dinero, pero se enamora de Aura. Y al final de la novela, en el último revire, cuando se descubre que Felipe es un reflejo del general Llorente, sorpresa para él, pero sorpresa para el lector, ¿verdad?, se plantea la cuestión de la identidad. 2 líneas más. Llamada del amado al amado, revelación para Felipe mismo, conclusión, ¿no? Una obra fundadora y núcleo que reúne y resume las características principales, obra original de una hibridez fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias por esa interesante exposición, también por ese deseo de entablar un diálogo con los ponentes anteriores. Ahora nos va a hablar el profesor Rafael Olea, es profesor e investigador del Colegio de México, estudió en la UNAM, en el colegio, y también en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Ha publicado libros y artículos sobre literatura hispanoamericana y mexicana, sobre autores tan diversos como Borges, Quiroga, Pacheco, Rulfo, Julio Torre y otros. En el año 2010 editó los 2 volúmenes de la serie 200 años de narrativa mexicana, siglos XIX y XX, también entre muchísimas otras ediciones que ha preparado. Cabría destacar la edición crítica de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán para la colección Archivos. Son muy conocidos sus libros sobre Borges,
pero también habría que tener muy presente su libro titulado En el reino fantástico de los aparecidos, Roa Bárcenas, Fuentes y Pacheco, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes. Hoy va a hablar sobre Aura, la consolidación de lo fantástico. Gracias, James. Yo tenía un texto escrito más largo, he intentado comprimirlo en un documento de PowerPoint. En efecto, viene después nuestro presidente, pero yo creo que anda muy ocupado, así es que no nos vamos a preocupar mucho por el tiempo en este momento, pero voy a intentar ceñirme a él. Mi propuesta, de modo general, tiene que ver con algo fundamental, que es la ubicación del género fantástico dentro de la narrativa mexicana del siglo XX en particular, aunque sus orígenes estén en el XIX, a partir de la idea de que en general se ubica de modo pertinente dentro de la narrativa, pero a veces no se pregunta específicamente cuándo una serie de textos empiezan a constituir o consolidarse como una tradición, cuestión que es diferente de su simple existencia, como lo podemos ver en varios casos, incluso muy recientes, como el que se refiere a la literatura de carácter policíaco, que hasta fechas recientes se ha consolidado como una tradición en la literatura mexicana. En esta secuencia, como yo sostengo, es fundamental la presencia de los días enmascarados, porque marca una especie de ruptura respecto de la escritura y de la recepción de la narrativa mexicana, como se puede ver retrospectivamente, y aquí yo al aplicar esta idea estoy pensando en el seminal ensayo de Borges, Kafka y sus precursores. Recordemos que él nos dice ahí que después de leer textos previos a Kafka, había detectado el tono kafkiano en ellos, y entonces nos da esa idea fundamental de que una lectura reciente siempre modifica nuestra visión del pasado y que vemos lo kafkiano en textos que todavía no aparecieron, cuando todavía Kafka no había aparecido. Yo he aplicado esto a los propios escritores y en algún caso, por ejemplo, hablo de Borges como precursor de Borges. Los escritores se convierten en precursores de sí mismos. El caso quizá más emblemático y directo es el del propio Gabriel García Márquez. Con la publicación en 1967 de 100 años de soledad, se empezaron a leer de modo distinto las obras previas, sobre todo viendo qué es lo que aportaban a ese mundo de Macondo. En el caso de Fuentes, sospecho que sucedió algo semejante. La escritura permanente de sus obras fue modificando de manera constante nuestra percepción de su narrativa, y no es extraño que 50 años después, prácticamente de los días enmascarados, él haya vuelto a la narrativa fantástica, como expuso pertinentemente Klaus Meyer-Mineman. Fue el primer volumen, en efecto, de Fuentes, Los días enmascarados, en 54. No hay que olvidar que había publicado antes otros textos, entre ellos uno que ha quedado por ahí olvidado, en 1953 en la revista de la universidad, Pantera en Jazz, que es un texto también de carácter fantástico. Es un libro primerizo y desigual. Uno puede, en esta visión que digo, los escritores se convierten en precursores de sí mismos, ver cómo los textos que son relativamente desiguales hacen prever lo que va a ser después en su obra. Por ejemplo, Por boca de los dioses parecería un adelanto de ciertos monólogos de Ixca Cienfuegos en La región más transparente. Pero tiene cuentos extraordinarios, ya se ha dicho aquí en la mesa anterior, en particular Chacmol y Tlactocancine del Jardín de Flandes. No hay que olvidar que Chacmol, junto con el texto de José María Roa Bárcena, Lanchitas, son los dos cuentos más antologados en la historia de la literatura mexicana, no solo en nuestro país, sino en general en Hispanoamérica. La recepción inicial fue, contrariamente a lo que sucedió después con Fuentes, bastante ambigua y quizá cargada a lo negativo. Alichu Macero, quien hacía sus reseñas cada año de lo que había parecido el ciclo previo, comentó en su reseña que se había comentado muy fuertemente Los días enmascarados, incluso se la había tratado como si fuera una especie de obra de didáctica literaria o de desatinos políticos.
¿Cuál era el punto nodal? Un punto contradictorio, paradójico, que quienes emiten la opinión luego no se dan cuenta naturalmente de esa paradoja. Se alababa a Fuentes por lo bien escrito del texto, nadie negaba que estaba bien escrito, y sin embargo se criticaba la tendencia que él utilizaba, ¿no? En palabras de Alí Chumacero, la de la fantasía que se solaza con hermanar realidad e imaginación, con detrimento de la responsabilidad del literato ante la sociedad. Ojo, subrayo que estamos antes de la Revolución cubana, así es que esta idea de la responsabilidad del literato ante la sociedad, pues en México, seguramente por efluvos de la Revolución Mexicana, tenía mucha fuerza. Esta recepción negativa la podemos ejemplificar con mucha claridad en uno de los juicios que se emitieron inmediatamente después de la aparición de la obra. Recordemos que apareció en noviembre de 1954, y donde se decía al final de este comentario: la literatura fantástica de nuestros días es la literatura de avestruz. El universalismo de estos escritores tiene un punto de partida bien conocido: olvidarse de que México existe. Nosotros tenemos una perspectiva histórica ventajosa. A más de 50 años de publicado el volumen, nos damos cuenta de que estaba absolutamente inmerso en las preocupaciones sobre México, e incluso como resultado de ciertos textos de carácter ensayístico respecto de la idiosincrasia nacional. Se relacionaba muy claramente con esa tradición de muy diversas maneras, el referente prehispánico también, pero incluso textos que están inmersos desde el título mismo. Los días enmascarados es parte de un verso de tablada. En esta polémica me interesa lo que sucede después, la fundamentación para consolidar el género fantástico en México. Esto no se soluciona alrededor de 54-55, tenemos dos bandos diferenciados y encontrados, e incluso la apropiación de Fuentes, como hizo siempre, de esta polémica. Fuentes estaba entonces en México, Elena Poniatowska se encontraba en París, y en una carta que le envía con una sutil ironía le reproduce algunos de los ataques que habían aparecido en la prensa contra él, y al final de la carta le dice a Elena Poniatowska: lo mejor de todo es que ya se acabó la primera edición y tu tía Pita y yo estamos preparando la segunda. Fuentes después se volvió más descarado y dijo aquello de que pues entre más ladren contra mí, más vendo, ¿verdad? Monseñor Abascal no lo entendió y le hizo propaganda, como sabemos todos muy bien, ¿no? Las dos siguientes novelas de Fuentes, La región más transparente del 58 y Las buenas conciencias del 59, se alinearon grosso modo con esa línea temática desde la cual el nacionalismo considera lo que es necesario para el país. Aunque no hay que olvidar que la primera provocó desconcierto por su forma y hasta algún disgusto respecto de algunos que juzgaban que no cumplía una estructura novelística. Los testimonios de sus contemporáneos en ese sentido son muy significativos. Carlos Monsiváis dice que cuando Fuentes estaba escribiendo la novela les leía pasajes y que luego les preguntaba ¿qué opinan? Y que Monsiváis respondía: no podemos opinar nada sobre eso, nos dejas apabullados, ¿no? Esa verbalidad tan extraordinaria. ¿Cuál es la concepción de la literatura fantástica que yo estoy manejando aquí? Bueno, yo no considero que haya una sola concepción de la literatura fantástica ni de ningún género, sino concepciones que pueden ser más o menos válidas para los textos que nosotros manejamos. En este caso yo distingo 5 elementos fundamentales. En principio, la codificación de carácter fantástico, por lo general al principio del texto, que implica que ese mundo de ficción sea familiar y cognoscible para los personajes, semejante en segunda instancia al de los lectores reales. Y enfatizo este punto porque en el más extraordinario libro de concepción de lo fantástico que tenemos, que es el de Todorov, que me parece que es el más global y abarcador, sin embargo yo disiento de una afirmación que él hace cuando dice que en un mundo que es el nuestro. No, el mundo de los lectores no es el mundo de los personajes de ficción. En esa representación de mundo ficcional hay un hecho insólito, en apariencia sobrenatural,
aquí las teorizaciones disienten respecto del término que se utiliza, que rompe con la confiada cosmovisión inicial de los personajes, ya que no se rige con las leyes que ellos conocen, que históricamente nosotros podemos decir que son las leyes de la lógica de la ciencia empírica y racional, que son las que expulsan de la literatura la idea tan trabajada en textos medievales del milagro, ¿no? Lo extraño, lo extraordinario se explica como milagro. Como tercer elemento, notamos que está escrito de modo indicial, pista suele decir comúnmente la gente, lo cual propicia como resultado inmediato que en su estructura haya siempre suspenso. El suspenso no es algo que sea buscado de antemano, sino es un resultado de la construcción indicial que obliga también a que la solución final del texto sea coherente, ¿no? Se expulsa en ese sentido la explicación Deus ex machina o machina que se utilizaba, por ejemplo, en la tragedia griega con la intromisión de los dioses en el mundo de ficción. En un plano superior, hablamos, aquí está muy discutido en la teorización de lo fantástico, algunos colegas ponen como cuestión fundamental, como David Roas, un español que ha lucubrado mucho sobre el asunto, el horror como parte consustancial de lo fantástico. Yo prefiero hablar de una función desestabilizadora que intenta básicamente socavar esas reglas de la lógica causal y racional de la ciencia empírica. Y en ese sentido, entonces, se opera la idea fundamental que rompe la lógica de la disyunción con la que se trabaja desde el realismo para hacer una lógica de la conjunción, como lo vemos claramente en el hecho de que las dicotomías vivo-muerto, yo, tú, él o aquí, ahora, se rompen siempre en la literatura fantástica. Y por último, en cuanto al universo físico de los lectores reales, cuestiona en diversos niveles la cosmovisión o ideología vigente en el momento de su enunciación. Ahora, aquí en efecto, como exponía ayer de manera pertinente el profesor Klaus Meyer-Mineman, nunca se elabora una nueva concepción de la realidad para explicar los fenómenos extraordinarios, ¿no? Él hablaba de un sistema, yo hablo de concepción. En realidad, ese suceso extraordinario en que se funda lo fantástico queda sin explicación, pues el argumento del texto simplemente confirma que sí sucede, ¿no? Ayer teníamos el diálogo con Klaus, ahora también con Eduardo y otros colegas. Sí, yo soy también de los que cree que ese indio, aunque el texto no lo dice, al final de Chacmol hay que identificarlo como Chacmol, porque si no entonces caeríamos en Aurelia de Nerval, que como dice Todorov, si al final todo es imaginación del que lo está escribiendo y nada lo valida, pues estamos en otro ámbito, ¿no? Podríamos decir, como sugiere el anónimo amigo, que Filiberto está desquiciado. Esta concepción es importante porque vamos a ver cómo incluso en 62, 8 años después, hay quienes no entienden qué es lo que está sucediendo en el texto fantástico de Aura, que hay que decirlo, ya refería a ello Eduardo Ramos Izquierdo, es una novela breve, novela o novelette, se ha utilizado también ambos términos, y que es fundamental para su enorme difusión. Aura, junto con Las batallas en el desierto de 81 de José Emilio Pacheco, son nuestras novelas breves que han tenido una mayor difusión y aceptación. Aura con más de 50 reimpresiones más bien, porque no ha habido segunda edición, y en el caso de Las batallas en el desierto, 40 prácticamente. ¿Y en qué se parecen las dos? En que son novelas breves. José Emilio Pacheco dice que el contraste entre su texto El principio del placer y Las batallas en el desierto es que Las batallas en el desierto apareció de forma autónoma. Y en cambio El principio del placer dio título al volumen El principio del placer y no tuvo la misma repercusión. Al lector se le ofrece en ese sentido un objeto literario autónomo. Y un elemento fundamental que no hay que olvidar es que ambas cuentan historias de amor. De un modo u otro, gran parte de la literatura que llamamos clásica cuenta historias de amor. En este caso me interesan esas primeras reacciones y recepciones, y entonces lo primero que sorprende es que los impresores decidieran destacar
prácticamente la pertenencia de Aura al género fantástico. En la cuarta de Forros, la descripción del 62 dice así: Aura es más que una intensa historia de fantasmas, es una lúcida y alucinada exploración de lo sobrenatural, un encuentro de esa vaga frontera entre la irrealidad y lo tangible, esa zona del arte donde el horror engendra la hermosura. Esta breve descripción es un indicio o síntoma notabilísimo de que en ese momento, ya de modo implícito, se consideraba que había un público lector para los textos de carácter fantástico. Se destaca, no solo no se esconde, sino se destaca esa pertenencia. Esta percepción editorial no fue errónea, porque, como destaca Emanuel Carballo en una nota de inicios de 1963, durante los 185 días que habían transcurrido desde la aparición de Aura, mayo de 1962, se habían vendido ya 1.613 ejemplares, o sea, un promedio de cerca de 9 volúmenes diarios. Siempre aclaro yo que venta no implica necesariamente lectura, porque hay algunas interpretaciones por ahí que solo se van a los datos de venta. Pero también tenemos la recepción crítica y numerosos textos de inmediato que muestran que hay una recepción bastante positiva, casi unánime. Ahora no se mezclaban esos elogios con fuertes comentarios negativos. Isabel Freire, en el mismo año de 1962, concluía lacónicamente: la novela tiene la pureza de lo perfectamente construido, nada sobra, es un objeto perfecto. Ese mecanismo de relojería tan trabajado que todos hemos reconocido al leer el texto. Salvador Reyes Nevares, que desde el título en 64 daba su juicio, una obra maestra llamaba a su texto, ya prácticamente hacía innecesaria la lectura de su crítica. Pero tenemos ya las primeras recepciones sintomáticas desde fuera de México, en particular el entonces joven crítico Emil Rodríguez Monegal, en Uruguay, y en Perú José Miguel Oviedo. El segundo de ellos decía enfáticamente: Carlos Fuentes es el novelista joven que México y nuestro continente necesitaban. La producción literaria de Fuentes hacia el 62 ya era muy abundante, era un escritor muy joven todavía, apenas frisaba los 34 años, y además de una variedad impresionante complementaria, porque teníamos, si aceptamos esas clasificaciones, la vertiente de los realismos, como yo le suelo llamar en plural, y la vertiente de carácter fantástico. En el caso de un comentario muy pertinente de Enrique González Casanova, hacía una comparación de algunos referentes que podían estar en la cultura del momento, uno de carácter cinematográfico y otro literario. Decía en primerísimo lugar Buñuel en Cocteau, y después lo que él llama fulgor mágico irracional de Edgar Allan Poe. La pertinencia de este comentario se puede apreciar en una entrevista posterior hecha en Francia a Carlos Fuentes, cuando la entrevistadora Elena de la Sucher le menciona la región más transparente y esa alternancia de páginas sobre la burguesía mexicana con paisajes del subconsciente, Carlos Fuentes informa lo siguiente: este aspecto está más acentuado en una novela corta que Buñuel filmará dentro de poco. El protagonista de esta breve novela, titulada Aura, es un joven que ha sido contratado como secretario por una anciana muy rica, viuda de un político célebre. Una joven de gran belleza vive con ella en una casa fastuosa, sofocante. Enseguida constata una similitud de gestos y de actitudes entre las dos mujeres. La joven pierde su belleza entre los brazos del protagonista. Ella se identifica poco a poco con la anciana de la cual es proyección, y el joven queda prisionero de la horrible vieja. Usted juzgará el año próximo en París Aura, que se inscribe en la línea a la vez cruelmente realista y simbólica de los últimos filmes de Buñuel y en particular del Ángel Exterminador.
película que acababa de hacer Buñuel en México. Es una lástima que este proyecto no se haya concretado, porque a mi modo de ver la representación cinematográfica o la conversión del texto literario en una obra cinematográfica realizada por Buñuel hubiera sido extraordinaria. Creo, a mi modo de ver las cosas, que también hubiera sido Buñuel el cineasta ideal para Pedro Páramo, que todavía sigue esperando una buena película a partir del texto. Pero en esa década de 1960 sí hubo una versión cinematográfica de Aura, filmada en Italia, respecto de la cual Fuentes expresó su disgusto en una entrevista con María Luisa Mendoza. La película se llamó La Strega in Amore, de 1966, es decir, La Bruja del Amor o En el Amor, y fue dirigida por un cineasta que tiene un nombre absolutamente borgiano, Damiano Damiani. En ella actuó una actriz, Rosana Schiaffino, que en su momento tenía un gran nombre, y actuaron también como Consuelo Sara Ferrati, como Sergio Richard Johnson, ahí no fue Felipe sino Sergio, y Gian Maria Volonté, el famoso actor italiano, haciendo un papel inicial, y nosotros preguntamos, ¿qué hará el papel del general Llorente? No, Gian Maria Volonté hace una cosa muy rara, porque en el texto cinematográfico lo que sucede es que cuando Sergio, antes Felipe, llega a la casa de Consuelo, hay otro joven ahí que a su vez ha sido seducido por el anuncio, y entonces se entiende en la película que se van sustituyendo paulatinamente. La película, hay una diferencia fundamental con el texto literario. Eso no es grave, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario son distintos, lo grave es que es una mala película. Todos sabemos muy bien que de un texto literario mediano se puede hacer una gran película, y como podemos ver aquí, una de las cosas fundamentales es que aquí está llegando Sergio, antes Felipe Montero, a la casa con Consuelo Llorente, a quien ha visto en la calle revisando el periódico donde está el anuncio. O sea, es una Consuelo Llorente que sale a la calle. Luego llega a esta casona, una casona evidentemente romana. Van a ver ustedes que entra y se desplaza por un lugar terriblemente luminoso, con gran arte italiano, lo cual pues ya decimos, pues para el efecto fantástico que se quiere construir, no funciona. La ruptura, podríamos incluso decir, fundamental, es que la película no acaba siendo fantástica, la postulación no acaba siendo fantástica, queda como a medias. Aquí va el personaje desplazándose, y bueno, no tenemos el sonido, se escucha la voz en el fondo, y ahí sí respetan las indicaciones de Consuelo Llorente, de suba y tantos escalones, que ustedes comprenderán viendo la luminosidad, que es absurda. En Aura está oscuro, entonces le tiene que decir, y el pobre no ve, pero pues aquí no hay ningún problema, y entonces ya él llega, se encuentra con Consuelo Llorente, y ella le dice, me llamo Consuelo Llorente, ¿no? Y se da entonces el proceso, ¿no? ¿Por qué la pongo yo? Dirán ustedes, preguntarán si es una mala película y demás, por dos razones significativas de esta consolidación de lo fantástico y en general de la obra de Carlos Fuentes. Una es el hecho de que ya había una traducción de Aura al italiano en ese momento, hecha, si mal no recuerdo, en 1965, y la otra es que desde fuera de México un cineasta italiano decide hacer la película. En realidad, Fuentes, cuando expresa a la China Mendoza su disgusto, está expresando, me parece, dos cosas. Primero, que no reconoce en la película su texto, y segundo, que es una mala película. Ahora, ese efecto que yo he llamado de que un autor se convierte en precursor de sí mismo, se puede ver también en la recepción, porque un fenómeno inmediato es el que intenta ubicar todos los textos de Fuentes
en consonancia con lo que hasta el momento ha escrito. Aquí tenemos un breve comentario de Reyes Nevares, por falta de tiempo no lo leo completo, donde empieza a ver las coincidencias con las obras previas. Y solo cito el final, cuando él se pregunta, ¿no hay mucho de esto en las buenas conciencias? ¿No hay inclusive en determinados pasajes de Artemio Cruz? Bueno, seamos sinceros, cuando nos ponemos a ver esas probables semejanzas entre dos textos, no solo las encontramos entre dos textos de un mismo autor, sino prácticamente en cualquier autor. Pero es esa necesidad, lo que me interesa es que opera a partir de esa necesidad crítica de encontrar la ubicación para cada uno de los textos de un autor. Y Fuentes, en ese sentido, era un escritor inasible. Tenía la muerte de Artemio Cruz y Aura al mismo tiempo, cuando sus vertientes generales son en principio encontradas. Voy hacia la conclusión. En un texto de los que para mi juicio representa mejor la recepción atinada de Carlos Fuentes y de Aura en ese momento, Ramón Xirau, en Books Abroad, hizo una reseña fundamental que cala muy hondo en lo que el texto realmente era. Es una reseña que lamentablemente Xirau no desarrolló después en un artículo, y va reconociendo cosas, entre ellas uno fundamental desde el punto de vista literario, la filiación de Aura con la modificación de Butor, y no cae en el garlito que varios cayeron en ese momento para atacar a Fuentes de la famosa comparación con los papeles de Aspern de Henry James, que a mí siempre que me dicen eso, yo les digo, yo creo que no leyeron los papeles de Aspern quien la sostiene, ¿no? Porque la estructura es radicalmente distinta. Concluyo. Lo que me interesa fundamentalmente aquí es mostrar cómo hacia 1962 tenemos ya con Aura la superación de esa recepción negativa inicial de lo fantástico, y que esto va a ser fundamental para la inmediata narrativa mexicana, porque en particular en el caso de José Emilio Pacheco, cuando él llega ya con sus cuentos fantásticos, hay un público mexicano totalmente construido para recibirlos. Y entonces el género fantástico ya es parte de lo que yo denomino una tradición narrativa mexicana, y en gran medida esto se lo debemos a Carlos Fuentes. Muchas gracias. Bueno, me pide que sea sumamente breve. Además de ser una persona muy apreciada, una amiga y colega muy apreciada y muy querida, es profesora e investigadora Ana Rosa Domenela, de la UAM Iztapalapa desde 1984. Ha escrito, colaborado en muchos libros que han tenido que ver con la literatura de mujeres a través del taller de Diana Morán. Y en cuanto a su propia obra, cabría destacar sobre todo María Luisa Puga, La escritura que no cesa, de 2006, y Jorge Goitia, Ironía, humor y grotesco, Los relámpagos desmitificadores y otros ensayos críticos, de 2011. Con ustedes, Ana Rosa Domenela. Gracias, James. Gracias por la invitación, y trataré de ser lo más rápido porque sé que está la conferencia. Hemos empezado un poco más tarde. Mi texto va a otro lado, es como crítico. Carlos Fuentes, ávido lector de ficción y de teoría, y agudo crítico de la gran novela latinoamericana. Bueno, dedico esta lectura a la memoria de un amigo y colega muy querido que acaba de fallecer, Juan Antonio Lincoln Strange, y tiene 2 epígrafes. Los rastros del futuro están en el pasado, de Ricardo Piglia, y de este modo gira la palabra en torno al libro. Leer, escribir.
Toda la literatura transcurre entre estos dos deseos. Roland Barthes en Crítica y Verdad. En 1969, en la década gloriosa del boom, del que es figura angular Carlos Fuentes, publica en una editorial mexicana y joven, Joaquín Mortiz, un ensayo titulado La nueva novela hispanoamericana. Dedica el volumen a su hija Cecilia y incluye un epígrafe de J.M. Domenech, que parece primo catalán mío o algo así, Mitologías sin nombre, anuncio de nuestro porvenir. El libro se abre con la cita del crítico peruano Luis Alberto Sánchez, por ser, según Fuentes, una costumbre sacrosanta citarlo. Latinoamérica, novela sin novelistas. Y lo continúa con otra frase reconocida del final de La vorágine: se los tragó la selva. Fuentes propone convertirlo en una serie paradigmática. Se los tragó la pampa, se los tragó la mina, se los tragó el río. Más cercana a la geografía que a la literatura, la novela que denomina hispanoamericana en ese momento, luego la llamará latinoamericana, ha sido descrita por hombres que parecían asumir la tradición de los grandes exploradores del siglo XVI, los Solís, Grijalva y Cabral literarios. Luego presenta el clásico binomio civilización y barbarie, repetido en diferentes países, que había llegado a la independencia sin una verdadera identidad y rodeados de una naturaleza extraña que se convirtió, dice Fuentes, en el verdadero personaje latinoamericano. También se refiere a la novela de los dictadores, donde el escritor toma partido por la civilización contra la barbarie. El escritor latinoamericano, al mismo tiempo que denuncia injusticias, pertenece a una élite. Por lo tanto, según Fuentes, se debate entre un sentimiento de gratitud y otro de vergüenza. Otra característica de la novela tradicional latinoamericana es el sentimiento populista, dice, que va de Sarmiento a Gallegos. El escritor del XIX vivía en un mundo épico y su respuesta era la epopeya. Pero en el siglo XX el mundo se complejiza y se internacionaliza en su tránsito que va del simplismo épico a la complejidad dialéctica. La novela de Revolución Mexicana, además de las innovaciones técnicas, dio a la novela latinoamericana, dice Fuentes, la ambigüedad. Pero habrá que esperar hasta 1947 para leer una novela moderna, Al filo del agua, de Agustín Yáñez, y 1955, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Estos comentarios y afirmaciones se dan en diálogo con una constelación de lecturas y autores que iluminan el texto crítico y establecen correlaciones entre obras y autores de Europa, Estados Unidos y América Latina. Solo para nombrar algunos: Flaubert, Faulkner, Lowry, Bloch, Gombrowicz, Calvino, y la única escritora citada en este contexto, Susan Sontag. También cita poetas: William Blake, Lautréamont, Coleridge, Rimbaud y, por supuesto, Octavio Paz, quien afirma que, cito, poemas y mitos coinciden en transmutar el tiempo en una categoría especial, un pasado siempre futuro y dispuesto a ser presente, a presentarse. Y la novela se acerca, a través de los mitos, a la antropología, por supuesto, a la obra de Lévi-Strauss. Carlos Fuentes, imbuido de lecturas estructuralistas y lingüísticas, tan presente en las décadas de los 60, propone esquemas de análisis narratológicos y afirma lo siguiente: solo a partir de la universalidad de las estructuras lingüísticas pueden admitirse a posteriori los datos excéntricos de nacionalidad y clase social. Afirmación que será cuestionada desde posiciones ideológicas y también resulta opuesta, por ejemplo, a los posteriores estudios culturales, ¿no?, que para los cuales estas marcas serán fundamentales.
El propósito será, cito, inventar un lenguaje para decir lo que la historia ha callado. El propósito será y la resurrección de un lenguaje secuestrado, marginal y desconocido por siglos, florecerá en libros que aprenden a reír frente a lo tradicional y a lo sagrado. Libros como Paradiso, Rayuela, La traición de Rita Hayworth o Tres tristes tigres. No se olvida de México y nombra escritores jóvenes por entonces que luego conoceremos formando por parte de La Onda, José Agustín, Gustavo Sáenz. Y ya se refiere al transvestismo, que 2 décadas después se convertirá en la teoría queer, en las novelas de Severo Sarduy y José Donoso. Se propone en este estudio sobre la nueva novela hispanoamericana estudiar a 4 de los grandes del boom. El quinto no incluido, por supuesto, es el mismo. Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, los cuales serán retomados, y algunos casi igual los ensayos, en la gran novela latinoamericana publicada en 2012. Según Ricardo Piglia, no existe autor sin teoría, y Carlos Fuentes, lector agudo y omnívoro, está actualizado de acuerdo a los tiempos en que va produciendo sus ensayos. Diserta sobre planos sincrónicos y diacrónicos y afirma que sigue a Ricoeur en sus propuestas de análisis. Propone leer Morirá lejos de Pacheco desde el distanciamiento épico de Bertolt Brecht para apartarse, lo proponía Brecht para apartarse de la mímesis, y asegura que desde el presente, ese presente que es finales de los 60, el escritor latinoamericano toma 2 riendas. Primero, la de una problemática moral, que no moralizante, y segundo, la de una problemática estética, no estetizante. A Mario Vargas Llosa lo estudia desde un afán totalizante y se centra en la ciudad de los perros y la Casa Verde, oponiéndolas. Alejo Carpentier dice poder leerlo desde los desiertos de Varese, entre sonoridades de bronces y piano. Aborda el reino de este mundo, los pasos perdidos, y asegura que las novelas de Carpentier son dialécticas, porque son clásicas, y para ello recurre a los trabajos de Lucien Goldman, desde el estructuralismo genético, quien atribuye a Pascal, el famoso trabajo sobre Pascal de Goldman, la dialéctica trágica que responde a la vez sí y no a todos los problemas de los seres humanos y sus relaciones con los demás y con el universo. Fuentes propone leerlo, entonces, como sí con no, en vez de sí y no, y lo ejemplifica en un personaje paradigmático que es Victor Hugo en El siglo de las luces. También afirma, y me interesa destacarlo, que todo mito, toda novela, podría titularse como el excelente libro de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Y todo Carpentier, dice, es una doble adivinación, a la vez memoria de futuro y predicción del pasado. El ensayo sobre 100 años de soledad lo titula La segunda lectura y lo conserva en su libro final sobre novela latinoamericana. En la novela de García Márquez muere, dice, el tiempo positivista de la epopeya. Esto sucedió realmente. Surge la nostalgia por la utopía. Esto puede suceder. Y nace el tiempo presente absoluto del mito. Esto está sucediendo. Lee a José Arcadio y Úrsula como la pareja incestuosa y edénica, según las leyes del parentesco de Lévi-Strauss, y además lo convierte en el Quijote de Latinoamérica. El estudio dedicado a Cortázar y Rayuela lo titula La caja de Pandora, que cambiará en el último volumen como Julio Cortázar y la sonrisa de Erasmo. Por cierto, el gran pensador del Renacimiento es otro de los hilos conductores de los ensayos.
Rayuela es celebrada por los suplementos culturales europeos y la propone a los lectores como uno de los universos más ricos de la ficción contemporánea. Dice, una caja de Pandora con juego, ceniza, resurrección. Para Fuentes, Cortázar, junto con Luis Buñuel y Octavio Paz, representan la vanguardia contemporánea hispanoamericana. También le dedicará un estudio a señas de identidad de Goytisolo, porque lo considera como el encuentro de la novela española con lo que se escribe en Hispanoamérica. Y en efecto así lo leíamos en los años 70 a la par de las novelas del boom. La nueva novela de Hispanoamérica concluye con un capítulo titulado La palabra enemiga, que denuncia la prisión de escritores y artistas o las amenazas que se ciernen sobre ellos, con un testimonio personal de la primavera de Praga y la invasión soviética que presenció, según dice, junto a García Márquez y Cortázar. También se refiere a Mills, que fue el último perseguido por la Casa de Brujas norteamericana del nefasto Comité de Actividades Antiamericanas. Incluye en la lista numerosa a Regis Debray e Ignacio Padilla. Finaliza con una predicción: nuestras obras literarias serán las mitologías sin nombre, anuncio de nuestro porvenir. 2. La novela, y cito algunas cosas de él sobre novela, la novela no refleja la realidad, crea la realidad. La novela es un cruce de caminos del destino individual y del destino colectivo expresado en el lenguaje. La novela es un instrumento para la libertad. Todo esto es sacado de la gran novela latinoamericana de Fuentes. ¿Qué pasó entre el breve tomo de 98 páginas de Joaquín Mortiz y el voluminoso libro de Alfaguara, editorial corporativa y transnacional, de 439 páginas, que titula La gran novela latinoamericana? En más de 30 años se han multiplicado los destinatarios. Dice a Silvia, mi mujer, a Cecilia, Natalia y Carlos, mis hijos. Sigue en el círculo familiar. Se han multiplicado también la publicación de sus novelas y de otros libros de ensayos literarios e históricos. Valiente Mundo Nuevo, Geografía de la Novela, El Espejo Enterrado. Junto a todos los premios prestigiados, a todos los honoris causas de reconocidas universidades del lado de allá y del lado de acá, salvo el Premio Nobel. Antes de comentar aspectos y autores que habitan el amplio universo del último libro de ensayo de Fuentes, me detendré brevemente en la coda o adenda fechada en Roma, julio de 2011, titulado Palabras finales. En efecto, son finales. Fuentes se dirige a su lector, que podríamos llamar virtual, implícito o modelo, y que leemos como lectores reales, para advertirle que tiene en sus manos un libro personal y no una historia de la narrativa iberoamericana, ahora dice iberoamericana, porque faltan algunos autores y obras, y añade con su peculiar ironía, que algunos dirán que sobran otros. Reconoce que asienta sus fuentes en 3 autores y obras que corresponden a nuestra fundación literaria, habla desde América, tanto en español como en portugués. Autores y obras que ya habíamos encontrado en el libro del 69 y que reaparecerán una y otra vez en sus escritos. Utopía, de Tomás Moro, 1516, Elogio a la locura, Erasmo de Rotterdam, 1511, y El príncipe, de Nicolás Maquiavelo, 1513, de los cuales se derivan, según su parecer, 3 temáticas constantes de nuestra narrativa: el deseo de ser, del deber ser y de lo que no puede o no debe ser, dando ejemplos de su vigencia en el campo literario. Si aceptamos lo que afirma Piglia sobre Borges, ensayista, de que propone una lectura de sus autores predilectos, que suelen ser marginales, como una especie de modelo a seguir para que lean así su propia obra,
Estos serían los autores y obras canónicas elegidas por Fuentes, y en los comentarios siguientes daremos cuenta de algunas características de sus lecturas sobre un enorme universo literario. El primero de 22 capítulos es titulado Advertencias preibéricas. Reflexiona sobre las diferencias entre el lenguaje oral y escrito, reconociendo un mundo indígena, múltiple y diverso, con su propia cultura, que supone la existencia en México o en América Latina de una comunidad policultural y multirracial. Con tono festivo y desde la mezcla de fuentes y las paradojas culturales, cita primero a Mario Moreno Cantinflas sobre una supuesta falta de ignorancia y a una encuesta que llevó a cabo el filósofo Ortega y Gasset con campesinos andaluces que lo hace exclamar a Gasset: «¡Qué cultos son estos analfabetas!». Regresa a los orígenes y los discursos del afiebrado gitano genovés, hablando de Cristóbal Colón, y dice que además Génova es un puerto de mala fama, y frente al florentino escéptico y frío, que es Américo Vespucio. Claro, Cristóbal Colón creía que llegó a las Indias, Vespucio señala que llegó a América, ¿no? Bueno, al Nuevo Mundo. Fuentes señala con humor que ese hombre tan cool, así le dice a Vespucio, le dice a los lectores que el Nuevo Mundo es nuevo, no solo en su lugar, sino en su materia. Es en verdad el paraíso terrestre, y los europeos están dispuestos a creerle, dice que es porque es como Santo Tomás. De ahí que América no fue descubierta, fue inventada, como luego asegurará nuestro historiador O'Gorman. Y añade: inventamos lo que descubrimos lo que imaginamos, nuestra recompensa es el asombro. En el capítulo dedicado a la cultura colonial se refiere al gasto barroco contra la austeridad luterana y a nuestra vasta cultura mestiza. El capítulo que va de la colonia a los movimientos de independencia se centra en la obra de Machado de Asís, a quien define como brasileño milagroso, y parte del conocido decreto de la redacción y prohibición de las novelas en territorio americano. Que haya sido tenido como peligrosa la novela es un elogio para Fuentes. El capítulo 5 se titula Rómulo Gallegos y la naturaleza impersonal. Analiza Canaima y el personaje de Marcos Vargas desde la dicotomía sarmientina civilización y barbarie, que retoma, dice él, nuestro padre, el padre nuestro Gallegos, señalando la coincidencia que ambos llegaron a ser presidentes de sus países. Sarmiento, por cierto, 2 veces. Entre la naturaleza devoradora y el exilio histórico, escribe Fuentes, el arte de la novela crea un tiempo y un espacio humanos, relativos, vivibles, convivibles. En el capítulo siguiente llegamos a una relectura de la novela de la Revolución Mexicana, que retoma mucho de lo dicho en el 69, incluye entre los autores canónicos a Nelly Campobello, también recuerda a la novela de la Contrarrevolución, la de la Cristiada, y el intento de novela intimista de los contemporáneos, que fue, dice, minimizados, sino sustituidos por una retórica nacionalista creciente y excluyente, y una angustia de la ilusión y las pérdidas políticas, por ejemplo, en José Revueltas. Carlos Fuentes vuelve a repetir en el siglo XXI que las 2 novelas que cierran con brillo el ciclo de la Revolución son Al filo del agua y Pedro Páramo. Nosotros podríamos incluir, como lo ha hecho la crítica, que la novela que hoy nos convoca, La muerte de Artemio Cruz. Llama a los de abajo de Mariano Azuela la Ilíada descalza. También comenta que para comprender la relación entre nación y narración, la novela nada entre muchos géneros y según su lectura es vulnerada por la crónica. Tras un amplio alarde de datos extraído tanto de textos históricos como económicos, afirma: el mito nace del fracaso de la épica. El capítulo dedicado a Borges, que es otro de los autores que recorre toda su obra, lo inicia con un recuerdo autobiográfico, haberlo leído a los 15 años en Buenos Aires,
y le presentó, dice para él, el reto de escribir en español. En una síntesis, sí, me falta una página, ¿lo dejas leer? En una síntesis, pero mira que escribió él más de 400. En una síntesis luminosa, pues yo como lo resumo, en una síntesis luminosa afirma que Borges, como escritor argentino, es un desesperado verbalizador de ausencias. El final del ensayo, y con relación al cuento de Pierre Menard, incluye las palabras que los editores eligen para la contraportada de su libro. Y tú, lector, eres el autor de Don Quijote, porque cada lector crea su libro, traduciendo el acto infinito de escribir en el acto infinito de leer. Con Onetti parte también de una pausa autobiográfica, su visita a Montevideo, el autor de La vida breve, que es donde se detiene, vestía, dice, pijama y bata de baño. Además, un vaso de whisky en la mano, imagino el cigarrillo también. Tenía, dice, una mirada dormida, ausente, y un verbo despierto, presente. Luego lo recuerda en Nueva York, en una reunión donde el homenajeado era Neruda, y él no retaseaba méritos. Todos estaban con problemas, y dice que Onetti sí, se fotografiaba al lado de Neruda todo el tiempo que quisieran. Onetti, como todos los novelistas que trabaja en su libro, afirma Fuentes, ni influye ni es influyente, crea, y al hacerlo continúa y lleva más allá de una tradición. Fuera de la fraternidad de los escritores del boom, a los que vuelve a abordar con ligeras variantes, o inclusión de la fiesta del Chivo del 2000, por ejemplo, le dedica un capítulo a la obra del Sama Lima que titula Cuerpo y Palabra del Barroco. En un trabajo crítico intertextual lee Paradiso desde la lectura que Foucault hace de las Meninas de Velázquez. En los apartados dedicados a la perspectiva del boom y a los autores que propone como post-boom, afirma que el legado que dejó fue un puñado de buenas novelas. Además, internalizó la novela latinoamericana, quebró géneros de la ficción como novela rural, psicológica, indigenista, personalizando el quehacer narrativo. Y por último, creó un mercado interno e internacional para nuestra literatura. Reconoce también que en la actualidad los novelistas carecen de la información, proyección y distribución que ellos tuvieron, y que hay que viajar a las capitales latinoamericanas para descubrir y comprar la obra de autores nuevos, salvo, dice, algunos excepcionales, como Isabel Allende, Laura Esquivel o Luis Sepúlveda, o sea, el circuito de los bestsellers. También se refiere al fenómeno de mujeres escritoras y el desplazamiento de los escenarios rurales a las metrópolis modernas. Cita una serie de escritores argentinos, chilenos, mexicanos. De los argentinos me alegro mucho que incluya a Luisa Valenzuela, que dice que es una escritora disfrazada de sí misma, a Silvia Iparraguirre y por supuesto a Piglia, pero en su última novela Blanco Nocturno. Nombra como excelentes escritores contemporáneos, aunque no los analiza, Sergio Pitol, Fernando del Paso. Luego le dedica un capítulo al crack, donde curiosamente incluye a Cristina Rivera Garza, que es de la generación, pero no del grupo autodenominado el crack. Por cierto, a Cristina Rivera la ha promovido desde la publicación de Nadie me verá llorar, que él considera una excelente novela. La gran novela latinoamericana concluye con dos finales mexicanos, una quintilla de damas y un tercio de caballeros. En las primeras incluye y comenta a Elena Poniatowska, que recuerda que se estrenaron juntos publicando él Los días enmascarados y Elena Lilus Kikus. Margot Glantz, Bárbara Jacobs, Carmen Boullosa y Ángeles Mastretta. Entre los caballeros, Daniel Sada, Alberto Enrique, Juan Villoro. Por motivos de tiempo y espacio, no puedo detenerme en el modo en que lee a las nuevas promociones de escritores y escritoras, pero siempre generoso
en proponer con entusiasmo su lectura. Con el mismo entusiasmo les propongo la lectura o la consulta de este último libro de la prolífera producción de Carlos Fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias por esa estupenda presentación. No sé, realmente temo que no tengamos tiempo, pero ¿hay alguien que quisiera hacer una pregunta a los ponentes? Bueno, entonces yo creo que casi enseguida retomaremos con la última ponencia de cierre. Muchas gracias.